Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. La mayoría de las personas que caminan por Roma jamás sospechan que, a pocos metros del ruido, del tráfico y de los turistas, existe un lugar construido enteramente con restos humanos. No es una leyenda urbana, no es un mito exagerado, no es una recreación moderna. Es real. Está ahí, y lleva siglos esperando a que alguien se detenga lo suficiente como para entender por qué fue creado. La cripta de los capuchinos no es solo una capilla hecha de huesos. Es un mensaje incómodo, silencioso y profundo, que atraviesa generaciones. Antes de juzgarla como algo macabro, hay que comprender quiénes fueron los hombres que la construyeron y qué intentaban decirle al mundo. Para entender el origen de la cripta, hay que retroceder varios siglos y conocer a los frailes capuchinos, una orden religiosa nacida en el siglo XVI como una reforma radical dentro del franciscanismo. En una época marcada por el lujo, el poder eclesiástico y las grandes construcciones monumentales, los capuchinos eligieron el camino opuesto. Rechazaron la riqueza, rechazaron el ornamento innecesario, rechazaron cualquier forma de ostentación. Vivían con lo mínimo, vestían hábitos simples y creían que la muerte no debía ocultarse, sino contemplarse. Para ellos, la muerte no era un final trágico, sino una transición inevitable que igualaba a todos los seres humanos, sin importar su estatus, su riqueza o su poder. Los capuchinos creían profundamente en la idea de la humildad absoluta. Su filosofía sostenía que el cuerpo humano no era algo sagrado en sí mismo, sino un recipiente temporal. Lo verdaderamente importante era el alma. Esta visión chocaba de frente con la forma en que la sociedad de la época trataba la muerte, especialmente entre las élites, que construían tumbas monumentales, mausoleos de mármol y esculturas destinadas a perpetuar su memoria. Los capuchinos veían eso como una contradicción espiritual. Para ellos, la muerte debía recordar lo efímero de la vida, no glorificarla. A principios del siglo XVII, la orden se trasladó al área donde hoy se encuentra la Vía Veneto. Allí se construyó la iglesia de Santa María della Concezione dei Cappuccini. Bajo esta iglesia se encontraba un problema práctico que, con el tiempo, se convertiría en uno de los espacios más inquietantes y simbólicos de Roma. El antiguo cementerio donde se enterraba a los frailes comenzó a llenarse. Durante décadas, los cuerpos de los hermanos fallecidos se habían sepultado siguiendo rituales simples, sin ataúdes lujosos, sin tumbas elaboradas. Cuando el espacio se agotó, la orden enfrentó una decisión difícil. No tenían recursos ni intención de comprar nuevos terrenos. Tampoco querían abandonar los restos de quienes habían compartido la misma vida de sacrificio. La solución que encontraron fue tan radical como coherente con su visión del mundo. Exhumaron los cuerpos de los frailes fallecidos y trasladaron sus restos a un espacio subterráneo bajo la iglesia, pero no los colocaron simplemente en osarios comunes. Decidieron organizarlos, exhibirlos, convertirlos en parte del propio espacio sagrado, no como una muestra de horror, sino como una enseñanza permanente. Así comenzó la creación de la cripta. Los huesos que hoy forman la cripta pertenecen a cerca de 4.000 frailes capuchinos que vivieron y murieron entre los siglos XVI y XIX. No hay cuerpos de víctimas externas, no hay restos de ajusticiados, no hay intervención ajena. Cada hueso pertenece a un miembro de la orden. Cada cráneo, cada fémur, cada vértebra fue parte de un hombre que eligió una vida de pobreza, silencio y oración. Esto es clave para entender el lugar. No es una acumulación arbitraria de restos humanos. Es una comunidad que decidió permanecer unida incluso después de la muerte. La construcción de la cripta no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, casi ritual. Los huesos eran limpiados, clasificados y dispuestos con cuidado. No había improvisación. Cada sala fue diseñada con una intención simbólica. Los frailes no buscaban asustar, buscaban enseñar. Para ellos, cada visitante debía enfrentarse a una verdad que el mundo moderno prefiere ignorar.
la certeza de la muerte como destino común. Uno de los elementos más perturbadores para quienes visitan la cripta por primera vez es la precisión estética con la que los huesos fueron dispuestos. Cráneos formando arcos, fémures alineados como columnas, vértebras convertidas en patrones geométricos. Desde una mirada superficial, esto puede parecer arte macabro, pero para los capuchinos era una extensión de su espiritualidad. La belleza no estaba en el ornamento, sino en el mensaje. Todo lo que ves aquí, algún día serás tú. La frase más famosa asociada a la cripta resume perfectamente esta filosofía. Lo que tú eres ahora, nosotros fuimos. Lo que nosotros somos ahora, tú serás. No es una amenaza, no es una advertencia violenta, es una constatación, una invitación a la reflexión. En un mundo obsesionado con la juventud, el poder y la permanencia, los capuchinos construyeron un espacio dedicado a recordar lo inevitable. Históricamente, el uso de osarios no era algo completamente inusual en Europa. En muchas ciudades, especialmente durante epidemias o guerras, los huesos se acumulaban por falta de espacio. Sin embargo, lo que distingue a la cripta de los capuchinos es la intención consciente de transformar ese espacio en un mensaje teológico. No se trata de una solución desesperada, sino de una declaración espiritual convertida en arquitectura. Durante siglos, la cripta permaneció prácticamente desconocida para el público general. No era un lugar turístico, no se promovía su visita. Era, ante todo, un espacio interno de la orden. Los frailes bajaban allí a meditar, a rezar, a recordar su propio destino. Caminar entre los restos de quienes los precedieron reforzaba su compromiso con la humildad y la renuncia al ego. Con el paso del tiempo, Roma cambió. La ciudad se modernizó, el turismo creció, las mentalidades se transformaron. Lo que alguna vez fue un espacio de contemplación silenciosa, comenzó a despertar curiosidad. Visitantes, historiadores y estudiosos empezaron a interesarse por la cripta. Algunos quedaron profundamente conmovidos, otros perturbados. Muchos no supieron cómo interpretarla. Esa incomodidad es precisamente parte de su poder. Es importante entender que la cripta no fue diseñada para el público moderno. No busca agradar, no busca entretener, no busca ser comprendida fácilmente. Fue creada para confrontar. En una época donde la muerte estaba mucho más presente en la vida cotidiana, el mensaje era claro y aceptado. Hoy, en cambio, la muerte se oculta, se medicaliza, se aleja. Entrar en la cripta es como atravesar una grieta temporal hacia una mentalidad que ya no existe. Los capuchinos no veían contradicción entre fe y muerte. Para ellos, la muerte era una maestra silenciosa. Cada hueso expuesto era una lección. La disposición ordenada de los restos reflejaba la creencia en un universo con sentido, incluso en la descomposición. Nada era caótico, nada era inútil. Todo tenía un lugar, incluso después del fin de la vida. A lo largo de los siglos, la cripta también generó controversias. Algunos la consideraron una profanación, otros una obra de arte sacra única. Hubo intentos de reinterpretarla, de contextualizarla, de suavizar su impacto. Pero la esencia del lugar permanece intacta. La cripta no pide permiso para incomodar, simplemente existe. Comprender el origen de la cripta de los capuchinos implica aceptar que fue creada por hombres que no temían a la muerte, sino al olvido espiritual. En su visión, el verdadero horror no era convertirse en huesos, sino vivir una vida vacía de significado. Por eso decidieron que incluso sus restos seguirían hablando, seguirían enseñando, seguirían recordando a los vivos que el tiempo es limitado. Y sin embargo, entender su origen es solo el primer paso. Porque una vez que se comprende por qué fue construida, surge una pregunta inevitable. Si la intención no era asustar, sino comunicar, entonces cada detalle importa. Cada sala, cada patrón, cada símbolo, tiene un significado más profundo. La cripta no es un conjunto aleatorio de huesos, es un lenguaje silencioso. Y para entenderlo,
Hay que adentrarse en sus salas, observar sus formas y descifrar lo que los frailes dejaron grabado no con palabras, sino con restos humanos. Eso es lo que vamos a explorar a continuación. Una vez que se entiende por qué los frailes capuchinos decidieron construir una cripta con los restos de sus propios hermanos, el impacto inicial cambia. Ya no se trata solo de huesos expuestos, sino de un mensaje cuidadosamente construido. Y es recién entonces cuando surge la parte más inquietante de este lugar, porque la cripta de los capuchinos no es un espacio uniforme. Está dividida en salas, y cada una habla un lenguaje distinto. Un lenguaje que no fue pensado para ser explicado, sino para ser interpretado. Al descender a la cripta, el visitante deja atrás la iglesia luminosa y entra en un mundo donde la luz es escasa y el silencio pesa. El aire parece más denso. No hay música, no hay efectos, no hay artificios. Solo paredes cubiertas de huesos humanos, organizados con una precisión que resulta perturbadora. No están amontonados. No están ocultos, están expuestos con intención, como si cada fragmento tuviera una función específica dentro de un mensaje mayor. La primera impresión suele ser de shock. El cerebro moderno busca una lógica inmediata, una explicación simple, pero la cripta no funciona así. No se revela de golpe, obliga a detenerse, a mirar, a reconocer patrones. Los huesos no están colocados al azar, forman símbolos, figuras geométricas, estructuras repetitivas que remiten a un orden casi matemático. Para los capuchinos, este orden no era estético, sino espiritual. Representaba la idea de que incluso después de la muerte, existe estructura, propósito y significado. Una de las salas más conocidas es la llamada Capilla de los Cráneos. Allí, cientos de cráneos humanos cubren las paredes de forma simétrica. Algunos están alineados a la altura de los ojos, creando una sensación inquietante de ser observado. No es casual. Para los frailes, el cráneo representaba la identidad humana despojada de toda apariencia externa, sin piel, sin expresión, sin diferencias sociales. Todos los cráneos son iguales. El mensaje es claro. Ante la muerte, no hay jerarquías. En otra sala, los huesos largos como fémures y tibias forman arcos y columnas. Sostienen visualmente el espacio, como si la estructura misma del lugar descansara sobre los restos de quienes lo habitaron. Esta imagen es poderosa. El edificio se sostiene sobre los muertos, no de forma literal, sino simbólica. La comunidad existe porque otros la precedieron. La fe se construye sobre generaciones que ya no están. A medida que se avanza, aparecen salas con decoraciones aún más complejas. Rosetones hechos de vértebras, cruces formadas por omóplatos, relojes de arena creados con huesos pequeños. Estos elementos no fueron diseñados para provocar horror, sino para representar el paso del tiempo y la inevitabilidad de la muerte. El reloj de arena es uno de los símbolos más recurrentes. El tiempo corre, siempre, y nadie puede detenerlo. Uno de los espacios más inquietantes es aquel donde se encuentran esqueletos completos, vestidos con hábitos capuchinos. Están de pie, apoyados contra la pared, como si aún custodiaran el lugar. Estos cuerpos no están identificados con nombres. No importa quiénes fueron individualmente, representan a todos. La imagen genera una sensación extraña, como si la frontera entre la vida y la muerte se hubiera vuelto difusa. No parecen tumbas, parecen presencia. La cripta también contiene inscripciones. Frases breves, directas, sin adornos. No prometen salvación inmediata ni describen castigos. Se limitan a recordar lo esencial. La vida es breve, la muerte es segura. Lo que hagas antes de ese momento es lo único que importa. Para los capuchinos, estas palabras no necesitaban explicaciones largas. El entorno hacía el resto. Históricamente, no todas las salas estuvieron siempre abiertas al público. Algunas permanecieron cerradas durante largos periodos, no por peligro, sino por respeto. La orden siempre fue cuidadosa con el acceso. Este no era un museo, era un espacio sagrado. Incluso hoy, el recorrido está controlado.
No se permite fotografiar libremente. No se fomenta el morbo. La cripta exige una actitud distinta. Quien entra buscando espectáculo suele salir incómodo. Con el paso del tiempo, surgieron interpretaciones externas. Artistas, filósofos, escritores, vieron en la cripta una obra de arte conceptual adelantada a su época. Un memento mori llevado al extremo. Una instalación que confronta directamente al espectador con su propia mortalidad. Pero estas lecturas modernas, aunque interesantes, no reemplazan la intención original. Para los capuchinos, el arte era solo un medio. El fin era la reflexión espiritual, la disposición repetitiva de los huesos. También cumple una función psicológica. A medida que el visitante avanza, el impacto inicial disminuye. El horror se transforma en acostumbramiento y luego en contemplación. Esa transición no es accidental. Refleja el proceso que los frailes creían necesario para aceptar la muerte. Primero miedo, luego comprensión. Finalmente, aceptación. Uno de los aspectos menos conocidos de la cripta es que no todos los restos pertenecen a la misma época. Durante siglos, los huesos se fueron incorporando gradualmente. La cripta es un espacio en constante construcción, incluso después de completarse. Esto refuerza la idea de continuidad. La comunidad no terminó, simplemente cambió de forma. Para muchos visitantes, el momento más inquietante no es visual, sino emocional. Caminar entre miles de restos humanos sin sentir miedo, sino calma, genera una contradicción difícil de procesar. Esa contradicción es el corazón del mensaje capuchino. La muerte no es el enemigo. El enemigo es vivir sin conciencia de ella. Con el tiempo, la cripta se convirtió en uno de los lugares más singulares de Roma. No por su tamaño, ni por su riqueza, ni por su fama, sino por su honestidad brutal. No oculta lo que somos, no embellece el final, no ofrece consuelo fácil, simplemente muestra. Y sin embargo, hay algo más, algo que muchos pasan por alto. La cripta no habla solo de muerte, habla de comunidad, de pertenencia, de memoria compartida. Los frailes eligieron no separarse ni siquiera después del último aliento. Permanecer juntos, recordarse mutuamente, ser parte de un todo incluso en la desaparición individual. Hoy, en una ciudad donde el pasado se vende como postal turística, la cripta de los capuchinos sigue resistiendo esa lógica. No es un lugar cómodo, no es un lugar fácil, y quizás por eso sigue siendo tan poderoso. Porque obliga a detenerse, a mirar, a pensar. Al salir de la cripta, muchos visitantes sienten alivio al volver a la luz, pero también se llevan algo más. Una pregunta que no se responde rápido. Si algún día todos terminamos igual, ¿qué sentido le damos al tiempo que tenemos? Ese era el verdadero objetivo de los frailes capuchinos. No construir un lugar macabro, construir una pregunta imposible de ignorar. Y tal vez por eso, siglos después, esta cripta sigue hablando. En silencio, con huesos, a todos los que se atreven a escuchar.